Ya todos le echaron una ojeadita y eso al Sócrates. O sea, no importa cómo lo hice súper a conciencia, sino como que le hayan echado como una hojita. ¿Sí? Sí. Listo. Y ya está Sandra, ¿cierto? Bueno, la esperamos. Cuando ya llegue, iniciamos. No, pues ¿saben qué? La verdad iniciamos ya, porque son las 55 y no quiero hacerlos perder más tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces, la primera pregunta era de histología. El tipo de nefronas más frecuentes en el ser humano son las juxtaglomerulares. Si quieren, abran su micrófono, digan sí o no. La idea es hacer esto como rápido. ¿Alguno sabe? Bueno, entonces, tenemos tres grandes tipos de células de nefronas en pues, nuestro cuerpo. Tenemos las corticales, las juxtaglomerulares, que son las que nos ayudan a concentrar la orina, y las mediocorticales. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia? Pues van a tener una diferencia en el largo de la asa de Helle. Como ven, el largo de la asa de Helle es bastante pronunciado en las juxtaglomerulares. La que tenemos acá, más abajito, que llega hasta la médula interna, es una juxtaglomerular. Y por el largo que tiene, especialmente el asa descendente, que es permeable al agua, pues entonces nosotros podemos meter más agua, ¿listo? Entonces la idea es que nosotros estamos absorbiendo agua, 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 agua y agua y agua, y tenemos un trayecto más largo. Entonces, por eso es que podríamos llegar a concentrar la orina. Nosotros, ¿de qué mayor cantidad tenemos? Las corticales, por eso no podemos concentrar tanto la orina como otros animales. Por ejemplo, los camellos, pues entonces ellos tienen una mayor cantidad de juxtaglomerulares, y es por eso que pueden concentrar más la orina y duran más tiempo sin necesidad de beber agua. Nosotros pues carecemos de eso, entonces eso sería falso. Para recordarles, las partes permeables al agua en la nefrona sería el túbulo contorneado proximal, que como ya saben es nuestro rey en la reabsorción. Entonces, siempre tenerlo presente cada vez que hay un proceso de reabsorción. El túbulo o el asa descendente del asa de Helle, que es la encargada de concentrar la orina, y el túbulo colector de la orina, que recordemos que el túbulo colector de la orina es dependiente de hormonas. Entonces, la permeabilidad del agua va a ser dependiente de, especialmente, la vasopresina. ¿Listo? O nuestra famosa ADH. ¿Listo? Eso por esta pregunta. Seguimos. Entonces, la siguiente es, un paciente con cardiología, cardiomiopatía dilatada, ¿cómo esperaría encontrar el gasto cardíaco y la fracción sanguínea renal? Aquí he encontrado las típicas opciones de que si está aumentado o disminuido y sus diversas combinaciones. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿El gasto cardíaco qué es? El gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. ¿Listo? ¿Y qué es el volumen sistólico? Básicamente, lo que va a sacar nuestro corazón, toda la sangre que va a sacar el corazón. ¿Y eso de qué se compone? De la precarga, es decir, cuánto estamos llenando el ventrículo y cuánto se contrae. Recordemos que estamos hablando de una cardiomiopatía dilatada. ¿Qué pasa en la cardiomiopatía dilatada? Que las paredes del corazón se vuelven muy, muy, muy delgadas. Entonces la fuerza con la que se contrae, con la que cierra esas paredes, disminuye. Entonces el gasto cardíaco va a estar disminuido. ¿Y qué pasa con la fracción sanguínea renal? Recordemos que la fracción sanguínea renal es el 20% de
gasto cardíaco, o sea, toda la sangre que llega. Por ende, si disminuye el gasto cardíaco, también va a disminuir la fracción renal. Acá les quiero recordar cuáles como los determinantes de la filtración y qué pasa cuando esto se disminuye. Recordemos que no solo depende de la cantidad de sangre que entre, ¿listo?, al riñón, sino que ya vamos a ver pues los determinantes de la tasa de filtración glomerular, sino que también del grosor del vaso y de la fuerza que tengamos ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a modificar la presión que existe en la cápsula glomerular, en el glomérulo donde verdaderamente vamos a hacer la filtración? Modificando el radio de estos dos vasos, de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. ¿Qué pasa si modificamos el radio de estos dos vasos? Pues se altera la presión hidrostática. La presión hidrostática es la máxima determinante de la filtración glomerular. ¿Listo? ¿Y dónde está esa presión hidrostática? En los capilares glomerulares. ¿Listo? O los van a decir los capilares de la cápsula de Bowman. Por eso había una pregunta muy similar en su MRC que decía como ¿cuál es el determinante de la filtración? Y les hacían confundir ahí, pero era más o menos como confusión por gramática. Entonces es los capilares de la cápsula de Bowman, pero siempre la presión que determina es la presión hidrostática de los capilares, como se los digan, si del glomérulo, si de la cápsula de Bowman, etcétera, pero es de los capilares, ¿listo? Recordemos entonces que la tasa de filtración glomerular es la cantidad, cuánto plasma se filtra por la cápsula de Bowman, es decir, cuánto está pasando por acá y cuánto pasa en verdad a los túbulos, ¿listo? Cuánta sangre entra y cuánta sangre pasa. ¿Qué pasa con la sangre? Que la sangre no solo son células, sino plasma. Recordemos que las células no se filtran por la barrera de filtración, ¿listo? Acá no pasan los eritrocitos, por eso estamos hablando de plasma. Y por eso hablamos del flujo plasmático renal, ¿listo? El flujo plasmático renal es de lo que les van a hablar, que son 600 mililitros. ¿Qué pasa? Que el flujo o el gasto cardíaco son 4.5 litros, ¿listo? Y dijimos que la fracción renal, es decir, que tanto llena del gasto cardíaco, es el 20%. De eso es un litro, ¿listo? Y recordemos que la sangre es 60% plasma, es decir, que llegan 600 mililitros a filtrarse. Y eso se filtra por la tasa de filtración glomerular. ¿Cuánto pasa de los capilares al cápsula? Y esa es la fracción de filtración. Son dos cosas diferentes para que lo tengan en cuenta. La fracción de filtración, cuánto plasma se filtra, y la fracción renal, cuánta sangre entra. ¿Listo? Eso sería todo como por esta pregunta. ¿Alguna duda de esta? Yo creo que no. No, Si tienen, dime. no, ninguna pregunta. Ah, bueno, listo, perfecto, seguimos. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen y si no, vamos siguiendo. ¿Listo? Para que se agilice. Entonces, esta es la tercera pregunta, era una pregunta de fisiología. Un investigador estudia el mecanismo de reabsorción-excreción de varios de los iones en el riñón. Cuando se administra vasopresina sintética, un segmento de los túbulos permanece impermeable al agua. ¿Listo? Eso quiere decir que el agua no va a pasar por ahí. ¿De qué segmento estamos hablando? ¿Qué segmento es impermeable? La porción ascendente del asa de gel. ¿Listo? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos los dos tubitos, esta es el asa de gel, y van a ser totalmente contrarios. ¿Listo? Entonces, en la porción descendente nosotros vamos a meter agua. ¿Listo? La porción ascendente nosotros vamos a meter única y exclusivamente solutos. ¿Listo? Dime. Sí, una pregunta. Pues sí, yo tengo entendido que la ascendente delgada de la asa de Henle es impermeable al agua, pero tenía también entendido que el túbulo recto distal también es conocido como el asa ascendente gruesa, que también es impermeable al agua. O estoy mal, no sé. No, sí, también es conocido como ese, pero así a ti te ponen una pregunta en donde están ambas, tú pones la porción ascendente de la asa de Henle, no la, mm, no la delgada, sino la gruesa. ¿Listo? Dale, gracias. O sea, si te ponen gruesa y delgada de la porción ascendente, tú pones la gruesa. ¿Listo? Pero en términos generales es la ascendente de la asa de Henle. ¿Listo? Todas las demás, el túbulo contorneado proximal, ese no tiene receptores para la vasopresina. ¿Listo? Entonces ese no se va a ver afectado. El túbulo recto distal,
ahí puedes llegar a ver pues, receptores y entonces pues también estaría afectado. No es tan frecuente que haya receptores, pero podría llegar a verlos. Y la porción descendente, como ya dijimos, vive siendo pues permeable al agua. ¿Listo? Eso por esa pregunta. Listo. Aquí está. Entonces, repasemos un poco de la vasopresina. La vasopresina, recordemos, es producida a nivel de la hipófisis posterior, que tiene dos núcleos. La hipófisis posterior produce tanto la ADH como la oxitocina, pero se produce una en el núcleo supraóptico, cual la ADH, y en el paraventricular la oxitocina. ¿Listo? La ADH va a viajar al riñón y en el riñón va a actuar en los receptores D2. ¿Listo? Los receptores D2 son estos que vemos acá. Utilizan AMP cíclico para sacar acuaporinas. Las acuaporinas van a volver a meter agua. Por eso igual se llama nuestra hormona antidiurética. ¿Listo? Entonces van a impedir que nosotros perdamos agua. Listo, seguimos. La microbiología. Una mujer de 25 años viene a emergencias por presentar disuria y frecuencia urinaria de un día de evolución. Al examen físico la encuentran afebril, sin sensibilidad a la palpación positiva. Acá ya nos puede decir que son síntomas urinarios bajos. Recuerden que la pielonefritis se caracteriza por síntomas sistémicos, ¿listo? Fiebre, náuseas, vómito, dolor en el costado, puño percusión positiva y todo eso pues estaría negativo en esta paciente, entonces simplemente síntomas bajos. Uroanálisis no es necesario que ustedes lo tomen en todo el mundo. La cistitis o las infecciones de vía urinaria baja son de diagnóstico clínico, pero pues no sobra un uroanálisis. La verdad, en la práctica clínica no sobra, entonces vamos a ver qué revela. Revela nitratos o nitritos, leucoesterasa positivos, y eso nos quiere decir que efectivamente hay una infección. ¿Cuál es una de las características del organismo que más probable causa la infección en esta paciente? Crece únicamente en bilis y tiene hemólisis variable. Acá de por sí, pues, si crece únicamente en bilis, ya estamos hablando de otro sistema, estamos hablando del sistema hepatobiliar, entonces, pues, la descartamos de una vez, que es hemolítico. Y recordamos acá, entonces, la prevalencia de los patógenos mayormente vistos en las infecciones de vías urinarias. Y encontramos la E. coli y las enterobacterias y otras enterobacterias, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, etc. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que sea hemolítico, por lo que nosotros los hemolíticos los dividimos por lo general en cocos. Estamos hablando de cocos gram positivos, ¿listo? Y si son catalasa positivo o catalasa negativo. Catalasa positivo estaríamos hablándolos después de diferenciarlos con una prueba de coagulasa, ¿listo? Y a los catalasa negativos los estaríamos hablando de hemolíticos, ¿listo? ¿Y cuáles encontramos acá? El Streptococcus pneumoniae, el Streptopiógenes, etc. Y esos no son organismos propios para generar lo que es una infección de vías urinarias, ¿listo? Entonces por ese lado no estaría. Una microscopía en campo oscuro. Esta se descarta porque esta es para sífilis, ¿listo? Entonces, esta no es. La sífilis, pues por más relacionada con el sistema genitourinario que esté, pues no produce la clínica de una infección urinaria. Y si es oxidasa positiva y fermenta lactosa. Acá ya vamos a verla, tenganla en cuenta, produce ureasa. Los gérmenes que producen ureasa, el Saprophyticus, el Proteus mirabilis y la Klebsiella pneumoniae, están relacionados sí con infecciones urinarias, pero con infecciones urinarias que producen cálculos. Todo lo que tenga ureasa produce cálculos, ¿listo? Entonces, esta pues paciente no tiene una palpación positiva, no tiene síntomas altos, no tiene hematuria, entonces no pensaríamos tanto en un cálculo, ¿listo? Y que fermenta lactosa. Y esto nos lleva a la mayor causa de infecciones de vías urinarias y vendría siendo la E. coli. Y la E. coli efectivamente fermenta lactosa. Ya vamos a ver un cuadrito que los diferencia, como para que lo tengan en cuenta. Igual ustedes se llevan esta presentación, ¿listo? Entonces, produce ureasa, perdón,
me quedó abajito, pero la idea es que fermenta lactosa. Entonces, ustedes ven acá, siguen toda la línea, vendría siendo un gram negativo. Lo que hablamos todo de los gram positivos, pues eso ya queda descartado. Un bacilo, desoxidasa positivo, ¿recuerdan? Pero entonces todo lo que es oxidasa positiva serían pseudomonas que están asociadas a infecciones en pacientes de alto riesgo. Entonces, ahí lo podrían descartar porque es una mujer joven de 25 años, muy probablemente sexualmente activa, entonces estaríamos hablando de otro tipo de patógenos, estos están más asociados a intervención de la vía urinaria, pacientes con catéteres, etcétera, y pues la salmonela no tiende a producirlas. Si acaso el Proteus, pero como dijimos, el Proteus tiende a producir ureasa y estaría asociada a una infección con cálculos y que fermenta lactosa, entonces lactosa positivo. Y acá encontramos al Helicobacter, a las Klebsiellas y otras enterobacterias que nos podrían llegar a generar pues una infección del tracto urinario, en especial pues en este caso una cistitis. ¿Listo? Entonces, lesión renal aguda. Un paciente de mediana edad acude por presentar oliguria, astenia, dinámica. Comunicó antecedente, refiere a haber caído hace unos días y manejado el dolor con ibuprofeno. Al examen físico, el paciente está febril, presenta un rash generalizado. Los paraclínicos de ingreso evidencian elevación de SO2 y creatinina en 3 gramos y humor en 30. Efectivamente, está en una lesión renal aguda. Recuerden que el último criterio es una creatinina mayor a 3. Un hemograma con eosinofilia y un análisis no sugestivo de infección, ¿listo? Y pues tiene piuria, eso quiere decir que los leucocitos están hacia arriba, ¿listo? Más de 5 leucocitos por campo. Entonces, la lesión renal aguda por disminución de la contracción de la arteria aferente, podríamos tenerlo en mente, ¿listo? Porque efectivamente ellos disminuyen la generación de prostaglandinas y harían como aumentarían la contracción de la arteriola aferente. Entonces, si acá, en vez de disminución, debería aumentar la contracción, podría ser ¿listo? Pero entonces, por eso mismo, porque disminuye la contracción, ellos hacen, los AINES hacen exactamente todo lo contrario, entonces esta no sería. Por una reacción alérgica al fármaco, y que la vamos a tener ahí, una necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda se vería con otro tipo de cilindros, ¿listo? También habría un poco más de hematuria. No tendríamos la evidencia de una eosinofilia en el uroanálisis, eosinofiluria, pero sí se podría presentar con una lesión renal aguda. Pero pues por el hallazgo de la eosinofilia nosotros podríamos descartar la necrosis tubular aguda y adicional de los cilindros, ¿listo? Que son cilindros más hemáticos. Y una lesión renal aguda por alteración de la presión oncótica glomerular. Esto vendría siendo por un aumento en las proteínas, que es bastante raro, entonces esto podríamos descartar. ¿Con qué nos deja? Con una reacción alérgica al fármaco. Entonces, ¿ante qué entidad clínica estamos hablando? Estamos hablando ante una nefritis intersticial. ¿Listo? La nefritis intersticial se presenta con la triada de fiebre, rash, y una eosinofilia en el uroanálisis o eosinofilia periférica, eso quiere decir pues en la sangre, ¿listo? Entonces, esta triada no se presenta pues en todos los pacientes, lo más común sería una eosinofilia. En una placa histológica se vería con hipercelularidad porque se infiltran las placas, ¿listo? Se infiltrarían pues con células especialmente eosinófilos, ¿listo? Porque estamos hablando de una reacción alérgica. Entonces, la nefritis intersticial aguda es una reacción alérgica. Tenemos no solo hacia los AINES, sino hacia la rifampicina, bastantes antibióticos, incluso la penicilina se ha visto descrita, ¿listo? Entonces, eso por esa pregunta, que es no solo de lesión renal aguda, sino pues de patología, ¿listo? Acá les quedan los criterios para lesión renal aguda. No se los van a preguntar, no se los tienen que saber de memoria, pero pues acá les quedan, ¿listo? Y acá estaba la triada que se presenta, exantema, fiebre y eosinofilia, o eosinofiluria, ya sea en sangre periférica o en la orina. Bueno, patología. Un hombre de 60 años acude a consulta por presentar orina oscura y colorada por 2 semanas, niega dolor, frecuencia urinaria, urgencia. Entonces, acá estaríamos descartando patologías principalmente infecciosas por el dolor, la frecuencia urinaria o la urgencia.
Y también un poco de hiperplasia prostática, ¿listo? Ustedes no les enseñaron tanto esto en el IELTS, pero la idea es que pacientes mayor a 40 años, nosotros empezamos a pensar en una hiperplasia prostática benigna que nos podría llegar a confundir un cuadro de cálculos o una infección, etcétera. Entonces es muy diferencial en estos pacientes. Pero vemos que tiene hematuria. Que tiene hematuria o tiene, bueno, en este caso solo coluria porque tendremos que confirmar. El paciente no tiene antecedentes de relevancia, viene siendo un hombre sano, requiere ser fumador. Esto es un riesgo especialmente pues para cáncer, ya sea de vejiga, de ureter, de riñón, para todos esos, ¿listo? Entonces, tenerlo en mente siempre bastante, pero pues lo dejó hace 10 años, pero estuvo 10 años, hace 30 años, pero estuvo 10 años pues consumiendo. Los paraclínicos muestran un análisis con hematuria, entonces la confirmamos, esa coluria probablemente sea por los eritrocitos que estén allá, macroscópica, y el eco renal evidencia una masa en el riñón izquierdo. Entonces, con este combo de hallazgos, la hematuria y la masa, ustedes de una vez piensan en cáncer. ¿Listo? Y es en un paciente de 60 años. Entonces, por la prevalencia, ustedes piensan en un cáncer de células renales. Y acá les dicen que es una lesión del brazo corto del cromosoma 3. Entonces, lo más probable es que estemos ante la mutación del DHL, que es para célula de tumor de células renales relacionados con el von Hippel-Lindau. Y pues acá tenemos el WNT1, que no se nos podría olvidar, que es como para el tumor de Willis, pero este se presenta en pacientes menores a 5 años, ¿listo? Y tenemos el retinoblastoma, que pues sabemos está relacionado con el tumor a nivel oftálmico. Este de la neurofibromatosis tipo 1, que está relacionado también con feocromocitomas, y pues los hallazgos de los tumores a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Listo? Y este que ahora mismo se me escapa, pero pues si quieren ahorita les envío al grupo, pero la idea es que tumor de células renales, von Hippel-Lindau, por de lesión del cromosoma 3. ¿Listo? Eso hasta ahora. Permítanme les borro, porque como estoy rayando en el Zoom, pues vamos. Sí, denme un segundo, conecto el cargador. Ya, sí. Entonces, seguimos. Una paciente de 45 años acude al médico por presentar fatiga y un incremento del edema en los últimos 5 días. Una historia familiar de enfermedad renal. Los estudios no revelan células o cilindros, pero muestra proteinuria de 6 gramos sobre 24 horas. O sea, pues estamos ante un síndrome nefrótico. Una alteración en la cual de las siguientes es más probable que contribuya a la proteinuria. Entonces tenemos una alteración glomerular pues del colágeno tipo 4. Estamos hablando de que sí podría llegar a generar un síndrome pues nefrótico pues por la alteración de toda la membrana glomerular. Sin embargo, estamos hablando de una paciente de 45 años, entonces hablaríamos de un daño más crónico, de un daño más no tan relacionado con patologías congénitas como lo que puede ser la mutación del colágeno. Recordemos que el colágeno puede estar relacionado con una hematuria familiar benigna por la mutación del colágeno 3,4 alfa y 3 alfa 4, ¿listo? Eso por la hematuria. Y también pues con un síndrome de Alport, que pues ambos generan proteinuria, pero son de hallazgos más tempranos en la edad, ¿listo? Una alteración de las integrinas, esto no hace tanto parte de la membrana de filtración glomerular, entonces podríamos descartarlo por ese lado. El heparansulfato, que recordemos que este nos podría llegar a generar una alteración. ¿Por qué? Porque se dañan las cargas de la membrana basal glomerular. Recordemos que la membrana basal glomerular tiene dos formas de evitar el paso
de esas sustancias que no queremos llegar a filtrar, tiene un filtro tanto de peso, es decir, qué tan grande pueden pasar esas moléculas, y un filtro de carga. Si se daña el filtro de carga, pues entonces vamos a empezar a perder esas cosas que tienen carga negativa, ¿listo? Porque negativo y negativo, pues se repele. Si nosotros quitamos el heparansulfato que tiene una carga pues negativa bastante grande, pues entonces todas esas cargas, especialmente las de las proteínas, pues las vamos a perder. ¿Cómo se puede dañar el heparansulfato? En condiciones de llenado de la membrana basal glomerular. Es así como encontramos enfermedades de depósito, amiloidosis, la propia enfermedad o nefropatía diabética, sarcoidosis, cáncer, etcétera. ¿Listo? Entonces, por ese lado, esta vendría siendo nuestra respuesta. ¿Listo? Una alteración en el heparansulfato. ¿Listo? Con nuestro mayor distractor, pues el colágeno tipo 4, pero lo descartamos pues, por la edad. ¿Listo? Acá está el heparansulfato. Un recuerdo de la estructura, pues entonces podemos dividirla en tres grandes partes, lo que son los podocitos, más hacia el interior, no tanto hacia los vasos, luego posterior la membrana basal glomerular como tal, donde encontramos tres grandes partes, y más hacia pegados hacia los podocitos encontramos pues el heparansulfato, y ya hacia lo último encontramos pues los capilares o pues las células endoteliales que están dando hacia la sangre. Entonces la sangre va de acá hacia acá y pues así pasa nuestra membrana basal glomerular. Entonces tenemos una pregunta de diálisis. ¿Cuál de las siguientes no es una indicación de urgencia dialítica? Tenemos edema pulmonar refractario a manejo médico, pericarditis urémica, acidosis metabólica severa e hipoalbuminemia. Entonces, recordamos pues nuestra mnemotecnia, AIU, aparecidosis, ese me pasa, pues vamos haciéndola acá. Entonces, edema pulmonar sería para overload, es decir, pues sobrecarga de fluidos que está refractaria al manejo médico, entonces podríamos estar indicada lo que es la urgencia o la diálisis, una pericarditis urémica de uremia, la U de pues, la mnemotecnia, la acidosis metabólica severa, estamos hablando de una que ya fue tratada, ya sea con bicarbonato, o una acidosis por debajo de 7.2. Y aquí encontramos la hipoalbuminemia y signos de hipovolemia. Esta no es una verdadera indicación de lo que viene siendo la urgencia dialítica, simplemente podríamos llegar a encontrar estos signos y podríamos incluso reponer albúmina en casos muy graves, pero siendo con signos de hipovolemia, pues entonces nosotros no estaría indicado ningún manejo dialítico, ¿listo? Y recordemos que acá están mayormente indicada pues la hemodiálisis debido a que los accesos que tenemos que hacer en vasculatura periférica cuando tenemos que hacer las fístulas pues requieren un tiempo de maduración y la colocación de un catéter central pues es bastante rápida, ¿listo? Entonces eso lo preferimos en contextos agudos. Listo. Entonces seguimos la hipoalbuminemia. Acá qué pasó. Acá estamos. Ah, bueno. ¿Qué metabolito se transforma en el riñón para volverse activo? Recordemos que tenemos dos formas en las que se presenta la vitamina D. Tenemos la 25-alfa hidroxilasa, que se metaboliza en el riñón, y la 1-alfa hidroxilasa, perdón, lo dije al revés, la 25-alfa hidroxilasa que se metaboliza en el hígado y la 1-alfa hidroxilasa que se metaboliza en el riñón. Primero va del hígado al riñón, ¿listo? Entonces, la 1,25 hidroxilasa vitamina D es nuestro metabolito activo, ¿listo? Y este es el que a nosotros nos va a ayudar para el metabolismo óseo. Recordemos que si todo este metabolismo no funciona, entonces nosotros vamos a tener un aumento de la PTH, porque la PTH va a censar tanto la disminución de la vitamina D como bajos niveles de calcio. Entonces esto es para recordarles un poco de lo que sucedía en la enfermedad renal crónica. Nosotros no vamos a estar perdiendo el calcio y vamos a estar reteniendo potasio. ¿Listo?
vamos a estar reteniendo fósforo, ¿listo? Que son los dos componentes por los que va a actuar la PTH. Entonces, como nosotros estamos perdiendo potasio, se va a activar la PTH y va a hacer resorción ósea, ¿listo? Entonces, para tratar de aumentar el calcio. ¿Por qué nosotros estamos perdiendo el calcio? Porque recordemos que la gran función de la vitamina D es ir a los intestinos y aumentar esa absorción, ¿listo? Entonces, como nosotros no estamos pudiendo absorberlo, vamos a tratar de sacarlo de los huesos. ¿Cómo lo sacamos de los huesos? Aumentando la PTH. Y la PTH va a hacer todo el proceso para que se reabsorban esos huesos. Y es por eso que nosotros vamos a tener los cambios óseos en la enfermedad renal crónica, porque va a haber un aumento de la PTH con una disminución del calcio, con un aumento de los fosfatos, y eso nos va a generar pues un daño óseo, ¿listo? Y los efectos deben ser dosis dependiente, porque recordemos que una vez se activan los osteoclastos, también se activan los osteoblastos, ¿listo? Entonces, esta actividad tiene que ser bastante regulada para que nosotros podamos llegar a ver pues, lesiones en los huesos de estos pacientes. Por eso, este es un indicador de cronicidad. Tanto la anemia como la enfermedad mineral ósea son indicadores de cronicidad cuando nos topamos por primera vez con un paciente que tiene alteración en la función renal, ¿listo? Que presente esas dos cosas. Eso por ese lado y del metabolismo óseo. Ya les tengo otros como tips para recordarlo. Recordemos que la PTH no solo actúa a nivel óseo, sino también a nivel renal. En el nivel renal, esta, como dijimos, va a estar aumentada y va a inhibir la reabsorción de fosfatos. Eso los va a aumentar mucho más, ¿listo? Y va a estimular la entrada de calcio, porque esa es la idea de la PTH, vivir estimulando la entrada de calcio. ¿Qué vamos a ver? Que la 1-alfa-hidroxilasa va a estar depletada, es decir, vamos a bajar la 1-alfa-hidroxilasa. ¿Por qué? Porque esta se produce en el riñón. Si el riñón se daña, pues entonces no la vamos a producir. Adicional, cada vez que nosotros dañamos más el tejido del riñón, se ha comprobado que aumenta el factor de crecimiento de fibroblastos número 23. ¿Qué pasa con esto? Que esto inhibe la 1-alfa-hidroxilasa. Entonces, no la estamos produciendo y la poca que hay, pues la vamos a inhibir y eso nos va a disminuir cada vez más los niveles de vitamina D. Y si no hay vitamina D, no hay calcio. Si no hay calcio, aumenta la PTH. Y si aumenta la PTH, tenemos lesiones renales, lesiones óseas, ¿listo? Y ahí terminaríamos pues el metabolismo mineral óseo y su relación con el riñón. Bueno, seguimos. Las lesiones tipo, que son proyecciones de la parte externa de la membrana basal, corresponden a la. En cambio, las lesiones por acumulación de la matriz mesangial formando nódulos son patognomónicas T. Entonces, esta básicamente es nuestra última opción. Acá yo no entiendo por qué me están quedando corridas. Yo creo que es porque la descargué, pero serían los spikes, que son propios de la nefropatía membranosa, ¿listo? Que son proyecciones en la parte externa de la membrana basal. Literalmente se ven como piquitos, como ustedes ven el túbulo, ven el tejido que lo rodea y ven un piquito, un piquito, un piquito. Y son cambios macroscópicos, ¿listo? ¿Qué pasa? Que ustedes les pueden decir como el hallazgo de la joroba. El hallazgo de la joroba es especial o patognomónico de lo que es la glomerulonefritis post-estreptocóxica. ¿Qué pasa con la joroba? Que son depósitos subepiteliales, pero solo los vamos a ver en microscopía electrónica, ¿listo? Estos cambios de las spikes son macroscópicos. Entonces, si ustedes les muestran una placa, es más probable que sea una nefropatía membranosa, y si les muestran una microscopía electrónica, es probable que sea un hallazgo de la joroba relacionado con glomerulonefritis post-estreptocóxica, ¿listo? Entonces ya tenemos estas dos. Y la nefropatía diabética. Lesiones por acumulación de matriz mesangial formando nódulos. Esas son las famosas lesiones de Kensington-Wilson, que ya les vamos a ver, ya les tengo una imagen, pero son propias, esta descripción es propia de la enfermedad renal crónica, ¿listo? Recuerden que hay acumulación especialmente del sorbitol y de los productos intermedios de la glicólisis, ¿listo? Entonces eso se acumula en la matriz mesangial y se junta y se junta y se junta, y de ahí es que vienen los nódulos, ¿listo? Ya la vamos a ver.
Entonces, estos vienen siendo los nódulos de Killenstein-Wilson, que ven aquí. Aquí también, con diferentes coloraciones. Aquí no tanto, porque este ya tiene otros hallazgos, pero son estos. Y esta está bastante exagerado, y esta podríamos ya llamarle una glomerulosclerosis, ¿listo? Global, porque está involucrando pues todo glomérulo, ¿listo? Seguimos. La enfermedad renal crónica, esta está relacionada con la bioquímica. La presencia de qué enzima permite la acumulación del sorbitol en la enfermedad renal crónica y qué vía no se ve involucrada en su patogenia. Y esta es la aldolasa reductasa y tenemos la vía de fotosetónicos. ¿Qué pasa con estas cosas? Que la aldolasa reductasa es aquella que nos va a desviar toda la vía del sorbitol. Vamos a verla acá. La aldolasa reductasa nos va a convertir los excesos de glucosa en sorbitol. ¿Listo? Y como vemos, toda esta reacción consume NADPH, ¿listo? Y el NADPH lo necesitamos para seguir todo el metabolismo normal de la glucosa y que se produzca energía. ¿Qué pasa si no podemos producir energía? Se va a parar todo el ciclo, pues todo el ciclo de Krebs y también la fosforilación oxidativa, es decir, va a haber un daño en las mitocondrias. Como va a haber un daño en las mitocondrias, se van a liberar todos esos radicales libres de oxígeno y va a haber un exceso de superóxidos. Y eso va a terminar dañando las células. Adicional, si toda esta vía no puede seguir, pues entonces se va a acumular aún más glucosa y va a estimular aún más la vía del sorbitol. ¿Listo? Acá vemos la aldolasa reductasa. ¿Qué pasa con la vía de los cuerpos cetónicos? La vía de los cuerpos cetónicos se produce cuando no podemos consumir la glucosa o estamos en déficit de glucosa, ¿listo? Como fuente alternativa de energía. Este es absolutamente el caso contrario, porque estamos ante un exceso de glucosa, ¿listo? Y no podríamos hacer la formación de acetaldehído, de 3-beta-hidroxilutrato, etcétera, y acetona, porque no necesitamos ese tipo de energía, porque técnicamente tendríamos glucosa, incluso que se desviaría a otras vías de formación de productos, ¿listo? Entonces, acá les dejo una tabla, esto es bastante importante porque en su parcial les pusieron, si no se acuerdan, cuál de las vías no se veía afectada. Literalmente acá están todas las vías que ustedes utilizan, principalmente la que más mencionan, la de la proteína quinasa C por diacilglicerol, que va a aumentar los factores de necrosis tumoral alfa, el factor kappa beta, que todos son factores de transcripción, y van a aumentar tanto la glomerulosclerosis por proliferación del colágeno, y más bien una cicatriz, y la expansión mesangial. Si ven, todo es como si se suma eh, tanto más tejido, se suma una expansión en células, hay una fibrosis que requiere fibroblastos, si ven todo hacia la alza, ¿listo? Entonces, por eso se estimulan factores de transcripción. Factores de transcripción. ¿Listo? Eso por ese lado. ¿Listo? Seguimos. El síndrome nefrótico y nefrítico selecciona dos características del mecanismo de edema underfield. Vamos a ver de una vez la imagen. Recuerden que tenemos dos grandes mecanismos, el underfield y el overfield. El overfield es cuando nosotros tenemos una retención del sodio. Recuerden que técnicamente acá estamos filtrando mal, ¿listo? Como tenemos una retención del sodio, pues entonces nuestro volumen plasmático no va a disminuir. Nosotros tenemos sodio y el sodio va acompañado de agua, entonces nosotros no vamos a demostrar pues síntomas de hipovolemia. Por eso mismo, nosotros vamos a tener una vasopresina normal, no necesitamos hormona antidiurética porque no hay cambios en la osmolaridad, que la osmolaridad la rige el sodio, ¿listo? Va a haber un aumento del péptido natriurético atrial porque vamos a estar en lo que es, entre comillas, una sobrecarga de volumen, y va a haber una disminución del eje renina-angiotensina aldosterona hacia la baja por el feedback tubular, porque si hay una retención de sodio, pues entonces nosotros estamos llevando más sodio hacia el final de la nefrona, y como se acuerda, los canales de sodio y cloro se metían a las células
e intentaban bajar pues, la tasa de filtración glomerular y había una menor liberación de renina, y eso termina en una hipoactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En cambio, si es underpill, nosotros vamos a perder tanta proteína que se va a llevar como nuestra albúmina, ¿listo? Si se lleva la albúmina, disminuye la presión oncótica y vamos a tener signos de hipovolemia. Entonces, hay una disminución de la presión oncótica porque hay una pérdida excesiva de albúmina, hay un aumento de la presión porque cambió nuestra presión, asimismo oncótica, estos van de la mano, porque en el núcleo supraóptico nosotros sensamos la presión oncótica, ¿listo? Entonces, por eso va a haber esos signos. Va a haber una retención de sodio, pero está secundaria, ¿listo? Va a haber edema porque el flujo va a salir de los vasos y, como les digo, un aumento de la vasopresina y con su consecuente retención de agua, que va a ser contraproducente porque nos va a activar mucho más el edema, ¿listo? El underfill es bastante como raro la presentación para un síndrome nefrótico, pero si a ustedes se les presenta a alguien con un síndrome nefrótico y signos de hipoperfusión, estamos hablando de un underfill. Y por lo general es en niños y estamos hablando de enfermedad de cambios mínimos. Enfermedad de cambios mínimos es un mecanismo del edema por underfill. ¿Listo? Todo lo demás, probablemente ustedes pueden decir overfill y le van a atinar. ¿Listo? Seguimos la genética. La genética habla de un paciente de 40 años con hipertrofia ventricular, presenta edema en ambos miembros inferiores. Durante la consulta se le dificulta el interrogatorio debido a que el paciente pues, es malinformante. Al examen físico presenta parestesias en manos y pies, lesiones en forma de petequias con contenido graso. Usted amplía estudios y encuentra que el paciente presenta falla renal y una biopsia presenta pues, acumulación proteica. Según su sospecha diagnóstica, ¿qué mecanismo genético se encuentra detrás de este cuadro? Y estamos hablando de una deficiencia o ausencia de galactosidasa alta. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que estamos ante un paciente con Fabry. El Fabry es una enfermedad de acumulación, una de las que dicen, o de las que se llama una enfermedad de depósito, porque hay una acumulación proteica. Estas pues, enzimas se encargan de degradar esas proteínas a nivel lisosomal y como no lo logran, pues entonces se acumulan. ¿Y dónde se van a acumular? Especialmente en el corazón. Por eso estos pacientes van a presentar hipertrofia ventricular, van a generar un edema, pues un daño nervioso muy específico, que son las parestesias en manos y pies. Estos pacientes se presentan con lo que son como, siento que tengo medias o guantes en las manos y en los pies, y lesiones en forma de petequias con contenido graso. Entonces esto nos da la triada del Fabry, que es hipertrofia ventricular o daño cardíaco, ¿listo? Hipertrofia ventricular, daño periférico de nervios, neuropatía periférica damage, y las lesiones en contenido graso, que son angioqueratomas, que son característicos del Fabry, por lo general salen en pecho, brazos y extremidades. Mutación de los genes KPD1 y KPD2, esta es para poliquistosis renal, que pues el paciente por lo general se les hace una eco y sale los quistes, y en esta presentación de más o menos los 40 años, y sin embargo, pero no tienen ni la presentación de un componente de daño nervioso, ni un componente de daño a nivel de piel. ¿Listo? Alteración del colágeno de la membrana basal. Esta vendría siendo, como ya habíamos hablado, un síndrome de Alport, que se presenta con daño a la retina, daño renal y un síndrome nefrótico bastante grande, especialmente pues, en niños, y un adelgazamiento de la membrana basal por menor cantidad disponible de proteínas para su formación. Esto no es tan, pues, es literalmente algo que podría llegar a pasar en estados de lo que viene siendo, por ejemplo, una deficiencia de vitamina C, en donde no estamos formando bien el colágeno, donde hay daño renal, etc. Pero pues son casos muy extremos y súper raros y no presentan alteraciones
a nivel periférico. Probablemente sí en piel, porque si estamos hablando de una dificultad para formar colágeno, lo más probable es una deficiencia de vitamina C que se presenta con pues, dermatitis y petequias, pero pues no corresponden con un contenido graso, sino un contenido hemorrágico. Listo. ¿Cuáles de los siguientes medicamentos tienen una propiedad antiproteinúrica? Esta pues la sacan de todo lo que repetimos en el manejo tanto de la enfermedad renal crónica como de la insuficiencia renal, eh, como aguda y el manejo del síndrome nefrótico y nefrítico, que es el enalapril, los IECAS, los ARA2 y lo que son los inhibidores de SGLT2. El único que encaja con esa descripción pues sería la D. Listo, enalapril, un IECA, un SGLT2 y el losartán, pues un ARA2. Acá tenemos las indicaciones del manejo de hipertensión en pacientes con enfermedad renal crónica y esta pues en pacientes con síndrome nefrótico. Entonces, la idea es que en pacientes diabéticos como no diabéticos que tienen enfermedad renal crónica, los medimos por la albuminuria, si es mayor o menor a 30, y tenemos una base de la presión arterial. Y recordemos que siempre vamos a hacer un eco porque a los pacientes con estenosis de la arteria renal no les podemos dar ni ECA ni ARA2. Entonces, ahí los tendríamos siempre pues la contraindicación clásica si se la llegan a preguntar. Y pues las indicaciones de manejo de la hipertensión y la proteinuria. Acá simplemente recordar también el consumo de proteínas que cambie, que por cada gramo de proteína que se pierde, vamos a agregar 1 gramo al consumo proteico y máximo hasta 5 gramos. Es decir, que tengo un paciente con un síndrome nefrótico de 3.5 gramos, pero entonces resulta que le hago un control y está perdiendo 4.5. Pues entonces a este paciente ya no le voy a dar una carga de proteínas de 1, sino de 2 gramos kilogramo día. Voy a agregar 1 gramo por cada gramo de proteinuria que le sumo. Y esto no va a aumentar para siempre, sino máximo 5 gramos pues de proteína al día. Y eso es lo que cambia en el manejo de la hipertensión en el síndrome nefrótico. ¿Listo? Siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes imágenes corresponde a un hallazgo de una patología de una membrana proliferativa? Entonces vamos a analizar estas imágenes. Esta corresponde más a una membranosa. Si ustedes les hicieran zoom, van a ver los piquitos que salen acá, como un piquito, un piquito, un piquito, un piquito, un piquito. Esos son los famosos spikes, ¿listo? Y van a ver todo esto lleno, 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 lleno. No van a diferenciar células ni nada. Va a estar completamente lleno así, ¿listo? Pero aún así van a ver sus espacios, no está esclerosado, no está acá cerrado como ven acá. Entonces esta sería una membranosa, esta sería una glomerulosclerosis focal, esta hay una hipercelularidad y la hipercelularidad es más frecuente ya sea en la que les dije de una nefritis intersticial que vendría presentándose con eosinofilia y también en la postestreptocóxica, ¿listo? Entonces, dependiendo del contexto, ustedes van a decir que es una postestreptocóxica o una nefritis intersticial. Y tenemos esta última que sí correspondería a una membrana proliferativa. ¿Cómo las van a diferenciar? Están segmentadas, ¿listo? Va a haber una hipercelularidad, va a estar relleno y van a ver como grupitos, 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 grupitos. Ustedes muchas veces les dicen que es como una col o una lechuga, que básicamente está eh, como separaditas, como brócolis, así las describen también, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y muy probablemente pues, les pongan placas de pronto en el MRC, ¿listo? Proteinuria: un paciente con hipertensión tiene falla renal, histológicamente el riñón presenta una isquemia cortical asociada a una placa ateromatosa. Según esto, ¿qué hallazgo vería en el otro riñón? ¿Cómo sería el cuadro clínico? Entonces, estamos hablando de un paciente que tiene falla renal, ¿listo? Recordemos que tenemos dos grandes formas de diferenciar el daño por hipertensión en el riñón. Tenemos la nefroesclerosis, que está asociada a un daño progresivo, incluso cambios de
de hipertrofia del ventrículo izquierdo, cambios más crónicos, un paciente que vamos siguiendo años y pum, empieza a caer y empieza a caer lentamente la función renal. Aquí estamos hablando de un paciente que tiene falla renal como aguda, presenta una isquemia cortical, es decir, que el cambio en la fisiología y la hipertensión que tiene este paciente fue tan rápido que hicimos isquemia que no nos pudimos adaptar a ese cambio que está haciendo el cuerpo y tocó, pues murió tejido, asociado a una placa ateromatosa. Puede que la placa se haya roto o haya generado un trauma y así hacemos isquemia cortical, ¿listo? Y según esto, que hallazgo vería en el otro riñón del paciente. ¿Qué pasa? Que por lo general estos pacientes, estamos hablando de un daño, una nefroesclerosis por isquemia, ¿listo? Entonces, como les dije, tenemos dos formas de diferenciar el daño por hipertensión. Tenemos una nefroesclerosis y la nefropatía isquémica. La nefroesclerosis son cambios crónicos y la nefropatía isquémica son cambios más agudos, es decir, una hipertensión maligna. ¿Qué pasa? Que tenemos un riñón que muy probablemente se le rompió una placa ateromatosa y eso generó un cambio abrupto, el riñón hizo isquemia y todo, pero entonces eso nos generó una hipertensión secundaria. ¿Qué pasa con la hipertensión secundaria? Que en el otro riñoncito vamos a ver cambios de hipertensión normal. Eso quiere decir cambios por nefroesclerosis, ¿listo? En el riñón contrario no van a encontrar isquemia, sino una adaptación, es decir, nefroesclerosis. ¿Para qué hacemos nefroesclerosis? Lo que pasa es que en estos riñones está entrando demasiada sangre porque estamos haciendo una hipertensión secundaria. Entonces, para evitar un barotrauma, es decir, que toda esa presión que llegue nos dañe el riñón, pues entonces nosotros empezamos a engrosar las paredes de ese vaso, ¿listo? Entonces ya no tenemos el calibre que teníamos antes, sino que la sangre se ve obligada a pasar por acá para que frene un poquito, ¿listo? Eso lo hacemos acumulando en la membrana hialina. Eso sería la nefroesclerosis. Tenemos una hipertensión también resistente al tratamiento, porque como hablamos es una hipertensión secundaria. Tenemos un seguimiento normal, pues, que no nos tiene cilindros, no hay cristales, no hay nada de eso. Y tenemos un rápido deterioro de la función renal. ¿Listo? Eso básicamente por los cambios de la hipertensión en la enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el consumo máximo de sal en un paciente con enfermedad renal crónica que 5 a 2? Ya estamos en un rango de más de 30 a 300 de albuminuria y pues estamos en un estadio pues final de la enfermedad renal crónica. Recordemos que acá dice consumo máximo de sal. ¿Listo? A ustedes siempre les van a hacer ese truco de cloruro de sodio y sal de mesa normal. Siendo sal de mesa normal, pues entonces la recomendación sería menos de 5 miligramos día. ¿Listo? Y acá están pues las recomendaciones del riesgo proteico de la albuminemia. La idea es no aumentar tampoco el consumo de proteínas en enfermedad renal crónica y esto va dado por la tasa de filtración glomerular. Si es mayor o menor a 30, pues no tiene tanto que ver con la pregunta, pero se las traigo para que la recuerden y la tengan en la diapositiva, ¿listo? Entonces, la mayoría del sistema urinario nace de, esta es de sabérsela o sabérsela, el mesodermo intermedio, ¿listo? Y que vamos a recordar acá, vamos a recordar los 3 componentes grandes del riñón, ¿listo? De dónde nace el riñón, ¿listo? El riñón nace de los pronefros, de los mesonefros y de los metanefros. ¿Qué pasa con los pronefros? Son los que más rápido se forman de la tercera a la cuarta semana como de nacimiento, ¿listo? De formación del feto. Pero de estos no sale nada, ¿listo? No va a salir ninguna estructura en especial, se van a degradar, ¿listo? Entonces estos los podemos descartar, porque son importantes para que se formen los mesonefros en el orden que se deben formar, ¿listo? Entonces los conductos mesonéfricos, de aquí sí va a salir algo importante, que son los conductos de Wolff. Los conductos de Wolff van a ser importantes en los hombres. ¿Por qué? Porque permanecen permeables con la testosterona. ¿Qué pasa con la testosterona? Que va a permitir la formación de la vía espermática, ¿listo? Eso quiere decir, pues, permitir la eyaculación, impedir pues, la infertilidad, y es así que los mesonefros son importantes en los hombres. Y los metanefros, de donde verdaderamente van a venir nuestros nefrones, nuestras nefronas, nuestra unidad funcional.
De los mesonefros también van a salir los conductos mesonéfricos, que es donde vamos a tener todo el sistema colector, los cálices, los conductos colectores y así hasta pues los ureteres. Y de ahí vamos a conectar con la vejiga que viene pues de otra pues, formación embriológica diferente. Pero básicamente eso de repaso. ¿Listo? Entonces, seguimos. Un paciente de 32 años refiere aparición de un bulto doloroso en su abdomen inferior. Al examen físico, el paciente está febril con inturación en el hipogastro a nivel de T10, es decir, en el ombligo. ¿Listo? Literalmente en el ombligo, ustedes ya saben ese reparo anatómico que aprendemos que es el neuro, T10, el ombligo. ¿Listo? Con signos locales de infección dados por calor, edema, calor, rubor y edema. El eco de tejidos blandos evidencia una colección y tracto sobre el ligamento medio. ¿Qué estructura embriológica se ve o se vio afectada en este paciente? Los mesonefros, como vimos, estos forman hasta pues, los conductos que van a conducir la orina. ¿Listo? Es decir, propiamente el sistema renal. Entonces acá no estarían involucrados el tabique urogenital, que es el tabique que se forma, a ver si acá tengo la imagen, que va a dividir lo que es el recto, ¿listo? Del sistema urinario, porque recordemos que antes al final tenemos simplemente la cloaca, y esta cloaca, debido al tabique urogenital, pues vamos a poderlo dividir en recto y el tracto urinario. ¿Qué pasa? Que nosotros por acá tenemos la alantoides, que es donde está saliendo el intestino anterior y donde estamos conectando con pues los vasos de la placenta, ¿listo? Todo nuestro sistema urinario, nuestra vejiga, también va a conectar con la alantoides, ¿listo? Por eso podríamos acá tener la confusión. Más sin embargo, el que verdaderamente comunica del sistema es el uraco. El uraco da fin en la alantoides, ¿listo? Por eso, el uraco es la estructura que se ve afectada, porque es la comunicación que existe entre la vejiga, la alantoides y pues, lo que viene siendo ya, entre comillas, el mundo exterior. ¿Qué pasa cuando el uraco no se cierra? ¿Listo? Pueden aparecer quistes, puede aparecer un trayecto que va directamente hacia el ombligo, ¿listo? Puede ser una fístula que directamente la vejiga conecte con el ombligo, puede haber un quiste, es decir, que se cerró de acá, pero de acá y quedó un hoyito acá. O puede haber un seno del uraco, que básicamente es un quiste, pero pues, alargado, ¿listo? Cuando se cierra, nosotros formamos el ligamento medio, ¿listo? Y el ligamento medio es el remanente anatómico del uraco, ¿listo? Para que no se vayan a confundir. Eso por ese lado. Seguimos y encontramos una pregunta de histología. Las células tienen una función endocrina, pues sensan niveles de en cambio las células de tipo tienen más mitocondrias para poder sacar hidrogeniones y meter bicarbonato. Entonces recordemos que vamos a tener dos células en el riñón, las células claras o las células principales, que son las células que tienen una función endocrina. ¿Listo? ¿Qué hacen esta función endocrina? Va a sensar la ADH y la aldosterona. ¿Listo? Van a estar encargadas de el potasio y de los niveles de agua en el cuerpo. Y estas van a estar en gran cantidad, en gran cantidad. Son estas que vemos acá representadas. ¿Listo? En cambio, las células, pues las que quedan, la oscura. ¿Listo? Las células oscuras. Las células oscuras básicamente tienen entonces la función del control del pH en el cuerpo. ¿Listo? ¿Cómo van a controlar pues nuestro pH? Ya sea sacando hidrogeniones o sacando bicarbonato. ¿Listo? ¿Cuáles hay? Hay intercaladas A e intercaladas B. Las intercaladas A van a sacar hidrogeniones. ¿Listo? Van a hacer una secreción activa, ¿listo? ¿Qué significa activa? Que utiliza ATP. Por eso estas células tienen más mitocondrias, ¿listo? Entonces, sacan hidrogeniones. Y por lo general, cuando estamos ante un transporte activo, estamos ante un transporte contracorriente. Es decir,
que lo estamos llevando hacia el lado en donde lo estamos sacando en contra como de su voluntad. Por eso mismo necesitamos energía, ¿listo? Entonces, nosotros la idea es que controlemos el pH, ¿listo? ¿Cómo vamos a controlar el pH? Pues nosotros tendemos un poco más hacia la acidosis. Como tendemos más hacia la acidosis, pues entonces tendemos a generar precisamente más hidrogeniados. ¿Cómo vamos a controlarlo? Pues vamos a sacar más hidrogeniados. Por eso en el hombre hay mayor cantidad de células intercaladas tipo A que las tipo B. ¿Listo? Nosotros nos quedamos con el bicarbonato y botamos los hidrogeniados por lo general. ¿Listo? Así nosotros controlamos el pH a nivel renal, que son estas dos tipos de células. ¿Cómo las van a diferenciar histológicamente? Estas células y las intercaladas, ya sea la A o la B, ellas no se pueden diferenciar, pero sí las pueden diferenciar con las principales. ¿Cómo las van a diferenciar de las principales? Que las intercaladas o las oscuras van a tener punticos. Punticos y 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 punticos. ¿Por qué? Porque, ¿qué son esos punticos? Precisamente las mitocondrias. ¿Listo? Así las pueden diferenciar en una placa. Y las células principales van a ser lisas. Listo. Eso por parte de histología. Diuréticos. Un paciente de 68 años de edad es traído a emergencias inconsciente. Su presión es de 90-56, es decir, está un poco hipotenso. El sodio es de 129, está pues hiponatrémico. El potasio pues está más tendiendo hacia la hipocalemia. El cloro pues está bajo. El bicarbonato está alto. ¿Listo? Entonces, la presión de CO2 en sangre es de 47, está normal. El uroanálisis muestra un cloro en 8. ¿Cuál de los siguientes es más probable que cause los resultados paraclínicos del paciente? Entonces, tenemos EPOC. El CO2, dijimos, pues anda bien, ¿listo? Por ese lado no es, ¿listo? Tenemos consumo excesivo de antiácidos y bicarbonatos. Pues sí, el bicarbonato pues, está alto. Pero entonces, eso no nos explicaría todos los demás signos del sodio, el potasio y el cloro, ¿listo? Entonces, por eso mismo lo descartamos. Un hiperaldosteronismo primario. ¿Qué pasa con el hiperaldosteronismo primario? Pues entonces nosotros tendríamos una retención de potasio, ¿listo? ¿Qué pasaría? Pues entonces, tenemos la retención de sodio y, perdón, tendríamos retención de sodio. ¿Qué pasa entonces con la retención de sodio? Pues entonces no estaríamos hipotensos, ¿listo? Entonces esto se presentaría más con un cuadro de hipertensión en vez de un cuadro de hipotensión. Un síndrome de secreción inadecuada de ADH. El síndrome de secreción inadecuada de ADH nos tendría en un estado de hipervolemia, ¿listo? Es, pues, no técnicamente de hipervolemia, sino de euvolemia, porque no estamos sacando el agua que necesitamos, ¿listo? Estaríamos reteniendo el agua. ¿Qué pasa? Que tendríamos una hiponatremia dilucional. Pero entonces acá tendríamos que descartar causas externas. Tendríamos que descartarle a este paciente hipotiroidismo, hacerle todos los criterios de Bartel y Schwartz, que no podemos hacerlo con este paciente. Muy probablemente él no tenga los síndromes de secreción inadecuada de ADH porque es un diagnóstico de descarte, que nos queda la furosemida. Entonces vamos a ver, pues, cómo se presentan los signos pues, clásicos de los efectos adversos de los diuréticos, ¿listo? Que es lo que a ustedes principalmente les van a preguntar. Denme un segundo por acá. A ustedes que les preguntan de diuréticos, pues básicamente sus efectos adversos. Diferenciar si un paciente llega inconsciente en urgencias, diferenciar si toma entre una tiazida o un diurético de asa. ¿Cómo los van a diferenciar? Básicamente por estas dos cosas que yo les señalo acá. Una hipocalcemia o una hipercalcemia. Ambos van a generar una hipocalemia que coincide con nuestro paciente. Va a tener hipocloremia. Tiene hipocloremia nuestro paciente. ¿Cómo podríamos diferenciarlos? Simplemente ustedes van a pedir calcio, ¿listo? En las opciones no había una tiazida, pero si tienen
o se intentan a decir, este paciente toma un diurético de ácido versus toma un diurético tiacídico, vamos a diferenciarlo por el calcio, ¿listo? Hipercalcemia o hipocalcemia. Hipercalcemia para tiacidas e hipocalcemia para diuréticos de ácido. Y con eso ustedes ya se tienen hechos pues para el parcial, para la vida, para todo, para urgencias. Hay pormenores y porvenires, pero con eso tienen. Una mujer de 24 años viene a la clínica por presentar historia de frecuencia urinaria y disuria. Es sexualmente activa con múltiples parejas sexuales. Al examen físico muestra sensibilidad en el área pública del examen pélvico normal. En un análisis muestra nitritos negativos y leucocitos positivos. ¿Cuál de los siguientes patógenos es más probable? Es el responsable de los síntomas de la paciente. Recordemos que los nitritos negativos nos indican más lo que son gram positivos, ¿listo? Ahí vamos a descartar básicamente que la E. coli, ¿listo? La Klebsiella pneumoniae, ¿cómo la vamos a descartar? Que básicamente tenemos el Staphylococcus saprophyticus. ¿Qué pasa con el Staphylococcus saprophyticus? Que es una de las principales causas de infección del tracto urinario bajo en las mujeres, especialmente en cuáles mujeres, en mujeres sexualmente activas. Por eso les ponen acá el antecedente. En mujeres sexualmente activas que están infectadas por un gram positivo, lo más probable es que sea por un Staphylococcus saprophyticus, que uno es ureasa positivo, ¿listo? Ureasa positivo es gram positivo, es catalasa negativo, ya vamos a ver, y pues no produce nitritos, ¿listo? Adicional, no solo está relacionado con la cistitis común y corriente que ustedes van a ver, sino también con la cistitis hemorrágica. Entonces, si ven una cistitis hemorrágica en una mujer sexualmente activa, lo más probable es que sea por un Staphylococcus saprophyticus, ¿listo? ¿Y qué deberían hacer acá? Lo ideal es descartar lo que viene siendo pues los cálculos, ¿listo? Por la ureasa que produce el saprophyticus. Como vemos acá, son catalasa positivo, coagulasa negativo, y el marcador para estos dos, tanto para epidermis como saprophyticus, es novobiosina. Si es novobiosina negativo, es un saprophyticus. Si es un novobiosina positivo, es un epidermis que causa otro tipo de infecciones, listos, asociadas a catéter, contaminaciones, etcétera, listo. Entonces, por ese lado, podrían ir viendo el saprophyticus, ¿listo? Los mismos marcadores. Tener en cuenta esos marcadores tanto de la E. coli para el saprophyticus para su parcial, ¿listo? Anatomía. Dentro del estudio de la hipertensión secundaria de un paciente se realizan imágenes que evidencian el pinzamiento de un vaso que puede explicar tanto el rápido deterioro de la función renal como la hipertensión. Entonces estamos hablando de una hipertensión secundaria, una hipertensión de difícil manejo, donde ya se han descartado otras cosas, ¿listo? Acá ya se descartó principalmente pues de pronto una patología endocrina y nos queda el pinzamiento de un vaso. ¿Qué vaso se puede pinzar? Básicamente es el pinzamiento de la arteria renal, la arteria mesentérica inferior y la aorta abdominal. Vamos a ver un poco de la anatomía de eso. Entonces, está la arteria renal y como vemos acá está pinzando la arteria mesentérica superior a la vena renal izquierda. Este produce un pinzamiento justo acá y eso produce una estasis del riñón y va a generar una hipertensión secundaria, ¿listo? Recordar que el pedículo renal viene primero la vena, va hacia anterior, luego la arteria y luego el ureter. Recuerden que si se daña algo en el cuerpo, preferimos que se dañe una vena a una arteria, ¿listo? Y preferimos que se dañe una arteria a un órgano, ¿listo? Así pueden diferenciar. Y como vemos, la arteria derecha es más larga porque va desde la aorta al riñón derecho y la vena izquierda es mucho más larga y por eso mismo tiene más riesgo pues, de ser pinzada por la mesentérica. ¿Listo? Este pues caso es un síndrome de hecho, se llama el síndrome del cascanueces porque lo pinza. ¿Listo? Recordar que estas se dividen pues, en las segmentarias, las lobares, las arcuatas, las interlobulares. Y de las interlobulares ya pasamos a centros más chiquiticos,
Recuerden que las interlobulares van por cada una de las pirámides. Acá las interlobulillares ya van a pasar a lo que son las arteriolas aferentes y al glomérulo. Luego del glomérulo van a pasar a, ya sea según la nefrona, si es una nefrona cortical, una nefrona yuxtaglomerular. Si es una nefrona cortical, de las mayorías van a ir a los corticales peritubulares, es decir, van a hacer todo el recorrido hacia el asa de Henle, la porción descendente, el túbulo recto proximal y distal, etc. Y luego van a drenar en lo que son las estrelladas. De las estrelladas a las biliares, arcuates, interlobulares, hasta la vena renal. Siguen el mismo camino. Y si es una yuxtaglomerular, van a ser los vasos rectos. Los vasos rectos son los encargados de hacer la concentración de la orina. Recuerden que las yuxtaglomerulares son las mismas encargadas de hacer la concentración de la orina porque van a absorber agua, ¿listo? Es así que acá mismo va a salir la red de vasos rectos. Y la red de vasos rectos es la que nos va a hacer, es la que nos va a ayudar pues, a concentrar toda la orina. Esta fisiología, ¿cuál de las siguientes sustancias actúa constriñendo la arteria aferente? Esta es sabérsela, la endortelina. Recordemos que el control del calibre de estos vasos es el principal factor determinante de la filtración glomerular. Y pues acá les dejo esta tablita para recordarlo, sí, qué pasa si se constriñe, qué pasa si se abre, y pues los determinantes de la presión de la filtración glomerular. Recordemos que tenemos básicamente 3 presiones que hacen en cuerpo. Tendríamos 4, pero la presión oncótica, es decir, las proteínas de la cápsula de Bowman no se cuentan porque básicamente si todo funciona correctamente, acá no deberíamos filtrar proteínas, por eso es virtualmente 0 la presión oncótica de la cápsula de Bowman, entonces por eso no la contamos. ¿Qué presiones están a favor de la filtración? Básicamente no, la presión hidrostática glomerular, ¿listo? Todas las demás están en contra. La presión de la cápsula de Bowman, porque la presión hidrostática va a tender a sacar ese agua que acaba de entrar. Y la presión coloidosmótica, recordemos que las proteínas van a atraer esa agua. ¿Cómo van a atraer esa agua? Pues entonces si nosotros aumentamos la cantidad de proteínas acá, pues entonces vamos a sacar menos agua. ¿Cuándo va a suceder esto? En mieloma múltiple, en amiloidosis, en sarcoidosis, en estados de hipercoagulabilidad, etcétera. ¿Listo? Son enfermedades bastante raras y eso casi no sucede. Pero que sí puede suceder una disminución de la presión hidrostática glomerular. ¿Cómo puede ser? Constriñendo la entrada de sangre. Es decir, aumentando, por ejemplo, la endotelina, cerrando la arteriola aferente y que acá disminuya la presión hidrostática. Es decir, entre menos agua. ¿Ok? Eso por esta pregunta. Seguimos. Una niña de 9 años es traída a consulta por presentar 2 días de hinchazón en pies y rostro. Tiene un edema. Como antecedente fue tratada por una erupción en la pierna con antibiótico hace 3 semanas. Al examen físico está febril, está pues hipertensa, hay edema generalizado, sin exantema, el uranálisis revela proteinuria y hematuria. Se toma una microscopía electrónica y se ve la foto. Como les dije, recuerden el hallazgo de la joroba. Esta básicamente es un depósito subepitelial. Estamos hablando de un depósito de inmunocomplejos. ¿Por qué es un depósito de inmunocomplejos? Recordemos que no solo son infecciones de garganta, sino también infecciones en piel. Son infecciones postestreptocóxicas. Las infecciones postestreptocóxicas no están solo limitadas a la vía aérea, sino también a la piel. Lo que son la enfermedad de la miel en los niños que aparece en la boca, que son por estafilococos, por estreptococos, que son bastante susceptibles. Estos niños que aparecen con esas costras de miel, también con infecciones a nivel cutáneo que no son ni celulitis, ni tanto erisipela, sino simplemente infecciones más superficiales. Esos probablemente son por estreptococos. Entonces nosotros podríamos estar sospechando una glomerulonefritis postestreptocóxica y estamos hablando del mecanismo de depósito de inmunocomplejos. Recordemos
también los tres grandes mecanismos de daño que tenemos presentes en lo que es el síndrome nefrítico. Recordamos que el síndrome nefrítico puede verse ya sea por depósito de inmunocomplejos, por anticuerpos antimembrana basal glomerular y anticuerpos ANCA, ¿listo? Los inmunocomplejos se van a ver pues un patrón granular. ¿Por qué granular? Porque se acumulan en esas curvas que les mostré. Entonces se van a ver puntos, 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 puntos y se van a ver demasiado. La membrana basal glomerular, recordemos que la membrana basal glomerular, como ustedes pueden ver acá, esa vaina es una línea, ¿listo? Una línea, una línea, una línea, una línea, una línea. Entonces la van a ver acá así, ¿listo? Líneas, 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 no puntos, sino líneas. Acá vamos a tener dos entidades, la enfermedad antimembrana basal glomerular, que solo va a tener afectación del riñón y así la vamos a ver con depósitos lineales, o también puede estar asociada a un daño del pulmón. Si está asociada a un daño del pulmón, es un síndrome de Gut-Pastel. Si no está asociado a un daño del pulmón, pues es un síndrome de antimembrana basal glomerular y ya. Y tenemos el de vasculitis ANCA, que está asociado exactamente, como su nombre lo indica, a las vasculitis. ¿Vasculitis de cuáles? Vasculitis de pequeño vaso. Tenemos la poliangitis con granulomatosis, es decir, el síndrome de Wegener. El síndrome de Wegener está asociado más a un daño a nivel de la mucosa nasal, es decir, vamos a tener afectación de senos paranasales, otitis, parasinoiditis, ¿listo? Todo hacia arriba. Tenemos granulomatosis con poliangitis, que podríamos pensarla como afectación de vía aérea inferior. ¿Por qué? Porque se presenta con asma, ¿listo? Entonces, si tenemos asma, pensamos en un Church-Strauss. Si no tenemos asma, pero si tenemos afectación de vía aérea superior, pensamos en un Wegener. Y si no tenemos ninguna de las dos, probablemente poliangitis microscópica. ¿Qué pasa? ¿Cómo los vamos a diferenciar? Pues por esos hallazgos clínicos. ¿Y cómo los vamos a diferenciar de estas dos? Básicamente por su patrón de tinción en la fluoroscópica. ¿Cómo es? Pues pausimune. ¿Qué quiere decir pausi? Poquito, ¿listo? Entonces va a pintar muy poquito. No son líneas, no son puntos, son patrones inespecíficos, ¿listo? Y esos son los tres mecanismos de daños del síndrome nefrítico. Ahora, ¿cuál sería una contraindicación para dar proteína? Dar proteína, perdón. No las puedo leer. Pero, como su nombre lo indica, es un derivado de la eritropoyetina. ¿Listo? Recordemos que la eritropoyetina se da en enfermedad renal crónica con ciertas indicaciones, no simplemente es para cada una de las anemias. ¿Listo? ¿Cuáles son esas indicaciones? Estas. ¿Listo? Recordemos que la OMS tiene una definición de anemia para mujeres menor a 12 gramos sobre decilitro y para hombres menor a 13. Pero en la enfermedad renal crónica nosotros vamos a dar reemplazo con eritropoyetina cuando la hemoglobina es menor a 11.5. ¿Listo? ¿Qué tiene que haber? No puede haber cáncer activo reciente. ¿Por qué? Porque este es un factor de transcripción, ¿listo? Vamos a transcribir genes con eso. Nosotros no podemos activar la transcripción cuando ya tenemos una transcripción alterada, ¿listo? Esto podría llegar a reactivar un cáncer reciente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cuando está clínicamente indicado medir pues, los niveles de anemia buscando activamente reemplazar la eritropoyetina cuando tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 60, anual de 30 a 50 y 2 veces al año si la tasa de filtración glomerular está menor a 30, ¿listo? Y acá básicamente pues la indicación, como dijimos, cáncer de colon, ¿listo? Y esta tendría siendo pues todo el Zócalo, ¿listo? Aquí les queda grabado cualquier duda o pregunta que tengan de todas las preguntas, pues aquí estoy disponible. Ya saben, mañana voy a estar todo el día en la quinta por si tienen alguna duda, si quieren repasar algún tema en específico, de 7 a 8 y de 4 hasta que me vaya. ¿Listo, muchachos? Igual ya ustedes 8 que quedan acá están aprobados, ya le envío la lista y los que quedan acá para el parcial a Pablo y quedaría pendiente pues con los 3 de ustedes que falta, pero ya saben, nadie se queda acá sin presentar su MRC. Y yo les estaré avisando junto con Pablo cuándo es. ¿Listo, muchachos? Listo, Elena. Elena. Gracias. Muchas gracias. Gracias. A ustedes mucha suerte, les rindo estudiando. Chao. Hasta luego. Hasta luego, chao.
Chao, Haider, que te vaya muy bien. Gracias, Elena. Ay, no, picos. Ay, te vi la ceremonia, súper chévere. ¿Qué tal? ¿Cómo te Sí, sentiste? no, fue muy chévere, o sea, fue sublime todo, Elena. Fue increíble. Ay, chévere. ¿Y qué tal tus tutoriados? Sí, o sea, mira que ha sido chévere. Y pues mira que yo les pregunté cómo querían todas las tutorías y me dijeron que preferían todos presencial. Sí, Así claro. que, pero ahora como que ya vamos más avanzadas, es que han habido problemas porque pues algunos de ellos trabajan y son 5. Sí. Uy, es que es mucha. Por eso, yo también yo dije, uy, chévere enfermería, porque son poquitos, uno está súper conectado con ellos, pero no, paila, tienen unos horarios muy paila. Si yo tengo horarios paila, no. Claro, entonces, claro, ellos trabajan y pues, uff, se entiende, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Te ha tocado mucho virtual entonces? Ahorita pues, no me, pues ahorita vamos a empezar todo virtual, porque creo que ya los horarios, porque sería después de las 4 para cuadrar mi horario, entonces, muy probablemente. Es que a ustedes les queda bien difícil, bien difícil. Y ahorita Sí, que pero tiene gineco, esos horarios son pesados. Yo los siento más pesados que los de renal. sí, rotación el sábado en la mañana. Uf, No, horrible, horrible, la verdad. No, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? sí, o sea, y pues me alegra mucho cómo ayudarles, ¿sabes? Es lo que más me emociona. Uf, total. O sea, se siente súper chévere.